Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy quiero explicaros acerca de los estabilizadores, de qué tipos hay, qué usos tienen y cuál es el más adecuado para cada labor. Lo primero quiero empezar diciendo que estabilizador es cualquier tipo de producto que sirva para estabilizar la tela, darle cuerpo, darle rigidez. Entonces partimos de que desde una entretela ya es un estabilizador. Entonces, luego, para el tema de labores y de las cosas de las que yo suelo hacer los vídeos, más son este tipo de estabilizadores los que se suelen utilizar. Aquí os voy a explicar un poco la gama que nosotros tenemos aquí en Decormundo. Sé que hay muchísimos más, porque hay muchísimos. Ahí es un mundo infinito el tema de los estabilizadores. Pero os voy a orientar un poquito acerca de los que tenemos aquí, de los que yo más uso, de los que más conozco, para que vosotros luego veáis cuál se adapta más a vuestra labor o cuál podéis encontrar en el mercado de donde viváis. Vale, vamos a empezar por el tema fieltro, que es que estos días me habéis preguntado muchísimo por él. Este fieltro es un fieltro normal y corriente. Este fieltro se utiliza mucho para manualidades, lo venden en cualquier tienda de tejidos, en mercerías, y no es especial como estabilizador, sino es fieltro normal y corriente. ¿Vale? Este fieltro, mirad, si veis aquí, que doy la vuelta, voy a sacarlo. Este fieltro, como veis aquí, ¿qué ocurre? Que luego, como siempre, el fieltro hay calidades. Entonces hay algunos que son más blanditos y más finitos, y luego hay otros que son como este, que es más duro y más tieso. ¿Qué ocurre con el fieltro? Por ejemplo, el fieltro yo lo utilizo para todo este tipo de labores. ¿Veis? Le da una rigidez a la labor, vuelve a su ser sin ningún problema, no se arruga, se puede lavar perfectamente y es un material ideal. Tiene cierta rigidez y, como os digo, vuelve a su ser sin ningún problema. Entonces yo lo utilizo para este tipo de labores, para monederos. La verdad es que lo utilizo para un montón de cosas y me parece que da un resultado buenísimo porque se puede lavar y es una maravilla. Este por aquí. Siguiente. Mira, luego tenemos, por ejemplo, este tipo de estabilizador. Es como una guatina muy fina, pero lleva aquí un adhesivo. Esto básicamente se utiliza más como para patchwork y cosas así. Como para una labor que le quieras dar un poquito de grosor, un poquito de acolchado, pero muy fino. Yo este es uno que la verdad que apenas utilizo. Pero al final tú le tienes que encontrar tu utilidad. Mirad. Para este tipo de tapices chiquititos, por ejemplo, en patchwork, sí que se pueden utilizar este tipo de acolchados. Son muy finitos, pero van muy bien. Aunque luego también para patchwork hay más, como por ejemplo, tenéis este de aquí, que este es un acolchado de algodón, que como veis tiene un grosor muy finito y es más blandito. Luego tenéis este otro, que como veis este es mucho más grueso, que este se utiliza más como para edredones y cosas así. Este grueso todavía tiene un poco de rigidez como para poderlo utilizar en ciertas labores, que no sean demasiado grandes. Y da un poquito de rigidez, pero en cuanto que os metáis en labores un poquito grandes, ya estos no os van a servir. Vale, luego tenemos los foamizados. Existe este, que es uno que veis que tiene una tela brillante por un lado y por el otro lado tiene una telita como opaca. Y en el medio tiene una espuma. Vale, este estabilizador, lo voy a quitar esto aquí para que lo veáis, es bastante finito y vale como estabilizador para labores pequeñas, que no requieran mucha rigidez, porque cuando son un poco grandes, este, veis que se cae, no les aguanta mucho el peso. Entonces esto es más para labores pequeñas, pero este tipo de foamizado es el que también se utiliza para hacer disfraces. O sea que lo podéis encontrar en cualquier tienda de
de tejidos y que vendan tejidos para disfraces o demás, este lo podéis encontrar, que es muy finito. Este otro, que este es el que uso yo para muchas labores, que es, como veis, mucho más grueso, solamente tiene tela en un lado y en el otro directamente está la espuma. No tiene adhesivo ni nada, pero este lo bueno que tiene es que es duro y rígido. Y nos da cosas como esta, ¿la veis? Que se queda súper gordito. A mí me encanta este para ciertas labores que le quieras dar un acolchado y que quieras esta sensación como de algo esponjoso. Queda súper mono. Así es que nada, espero que todo este vídeo os haya ayudado un poquito para meteros un poquito en el mundo de los estabilizadores y entender qué usar en cada momento y qué comprar. Chao.